Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de la Semana Virtual de Turismo Bogotá 482 años construyendo nuestro futuro. El día de hoy vamos a estar en una interesante conferencia llamada Programas y Estrategias del Gobierno Nacional para apoyar las empresas del sector del turismo. Recuerden que este evento está siendo transmitido vía streaming por la página oficial de Facebook del Instituto Distrital de Turismo y estamos reportando cada uno de los eventos a través del hashtag Semana Virtual de Turismo. El día de hoy nos acompaña el doctor Julián Guerrero Orozco, viceministro de Turismo, la doctora Carol Fajardo Mariño, nuestra directora del Instituto Distrital de Turismo, y el doctor Andrés Clavijo, subdirector de Gestión de Destino del Instituto Distrital de Turismo. Vamos a dar inicio con esta conferencia con un saludo de la doctora Carol Fajardo, nuestra directora. Bienvenida, directora. Muy buenos días a todos, señor viceministro. Para mí es un placer tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un placer, es un honor de verdad que usted, dentro de su apretada agenda, haya buscado este espacio para compartir no solamente con los empresarios del sector turístico de Bogotá, sino todos aquellos que nos siguen por redes también para mirar dentro de esta semana en conmemoración de los 482 años de Bogotá, pues podemos llevar precisamente esta información muy valiosa hacia ellos. Sabemos que desde el Gobierno Nacional se ha preparado muchísimas herramientas, con muchísimo compromiso. Cada vez que nosotros llamamos a su despacho, llamamos a su personal, están todos trabajando con mucho ahínco y compromiso precisamente para buscar todas estas alternativas para poder generar un turismo muy sostenible y responsable en toda esta coyuntura y estos nuevos desafíos. Entonces, muchísimas gracias. No queríamos dejar pasar este espacio sin agradecerle desde el Instituto Distrital de Turismo, en nombre también de la Alcaldía de Bogotá, precisamente su presencia y agradecerle y desearle también muchos éxitos en su jornada y en su gestión durante este año y esta coyuntura. Un abrazo. Muchas gracias, directora. Entonces, vamos a dar inicio a este espacio. El día de hoy nos va a acompañar como moderador el doctor Andrés Clavijo Rangel. Él es el subdirector de Gestión de Destino. Le doy la palabra, doctor Clavijo. Jenny, muchas gracias. Muy buenos días para ti, para nuestra directora Carol, para el viceministro Julián Guerrero también. Bienvenido a este espacio. Y como ya lo decía nuestra directora, pues estamos ávidos de escuchar al viceministro con su conferencia, programas y estrategias del Gobierno Nacional para apoyar a las empresas del sector turismo. Rápidamente, el doctor Julián Guerrero es abogado con una maestría en Relaciones Internacionales de London School of Economics y estudios de cine y fotografía de American University en Estados Unidos. Ha trabajado en el sector público por más de 20 años, donde ha ocupado distintos cargos tanto en Colombia como en el exterior. Ha sido profesor universitario de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El viceministro también se desempeñó recientemente como vicepresidente de Turismo en ProColombia y lideró el desarrollo del primer estudio internacional sobre música y turismo con la Organización Mundial de Turismo. Y actualmente pues es nuestro viceministro de Turismo. Doctor Julián, bienvenido. El auditorio es suyo, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial para la doctora Carol Fajardo, la directora del IDT, a quien conozco de tiempo atrás y con quien tuve la oportunidad de trabajar en el Viceministerio de Turismo. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy y voy a comenzar en esta presentación. No sé si haya cargado, miremos a ver si sí. Sí, ¿Me señor. pueden confirmar alguien si lo están viendo? Sí, señor. Perfecto. Entonces voy a concentrar mi presentación el día de hoy en la estrategia de reactivación del sector turismo. No quisiera concentrarme en la explicación, digamos, de las medidas de mitigación que durante los últimos cerca de 5 meses se han adoptado
para mitigar el impacto económico en el sector, en donde hay más de 40 medidas asociadas a temas de alivios tributarios, líneas de crédito, subsidios para guías, temas particulares de transporte aéreo, reducción del IVA para los tiquetes aéreos, para la venta también de temas de turismo y hotelería, la suspensión de la sobretasa de la energía y otras tantas más. Voy a concentrarme más bien en la etapa de reactivación, que es realmente en la que nos tenemos que concentrar en este momento. Pues ya hemos comenzado a ver cómo de manera progresiva se está reabriendo el turismo, si bien no de manera completa, pues sí en una buena parte. Hay 10 puntos a los que me voy a referir, que son los que ustedes ven ahí en la pantalla y que hacen parte de esta estrategia. Aquí tengo que decir adicionalmente que esto no ha sido el resultado ni de la creatividad exclusiva del equipo del viceministerio, ni más faltaba, sino ha sido el resultado de un trabajo y una comunicación permanente que hemos tenido desde el primer día con todos los gremios del turismo. Y ha sido el trabajo de ellos con sugerencias, recomendaciones, críticas constructivas, llamando la atención sobre lo que se debe o no hacer, lo que ha permitido construir esta estrategia de reactivación que consideramos es bastante robusta. El primer tema al que me quiero referir es al tema de la certificación de bioseguridad turística. Desde hace más de 3 meses hemos estado trabajando también con los gremios en el diseño de los protocolos de bioseguridad, que tienen como objetivo primordial reducir la probabilidad de contagio de la enfermedad en la actividad turística, pero tiene un segundo objetivo no menos importante, que es el de construir confianza entre los viajeros y los consumidores para que demanden servicios turísticos. ¿Por qué es esto muy importante? Porque nosotros podemos estar y vamos a estar en un escenario en el futuro próximo en donde toda la actividad turística esté permitida. Los hoteles abiertos, los aviones volando, los aeropuertos funcionando, las agencias de viajes vendiendo. Pero corremos el riesgo de que si no construimos esa confianza, la demanda sea tan bajita que es como si en la práctica estuviera cerrado el sector. A eso le apunta ese sello de bioseguridad turística que creamos hace poco más de 1 mes o quizá 2 meses y que tiene 3 características fundamentales. La primera de ellas es que es un sello de carácter voluntario. El sello no es de ninguna manera un requisito para que las empresas puedan trabajar y ofrecer sus servicios. Es voluntario. Lo que es obligatorio es cumplir los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud, pero el sello, insisto, es voluntario. Segundo, nosotros hemos escogido un camino que nos ha parecido el más serio, más responsable, y es el de valernos de los organismos evaluadores de la conformidad, es decir, organismos como Icontec, Bureau Veritas, SGS, BBQI y otros tantos más, para que sean ellos un tercero imparcial, independiente, con las calificaciones y la experiencia en este tipo de certificaciones y de procesos, quienes hagan la acreditación de este sello. En otros países del mundo han escogido unos sistemas distintos. Lo hacen los mismos gremios del sector, lo hacen simplemente a través de una declaración de buena fe de los prestadores de servicios turísticos, lo hace el Ministerio de Turismo o el equivalente. A nosotros nos parecía que era más serio que lo hiciera un organismo evaluador de la conformidad. A hoy, esas cifras están desactualizadas, van 9 organismos evaluadores de la conformidad acreditados ya por el Organismo Nacional de Acreditación y 9 que están en proceso de acreditación. Es decir, va a haber un número importante, cerca de 20 organismos evaluadores, lo que va a permitir ampliar la cobertura en todo el país. Ya tenemos empresas muy importantes certificadas, como Avianca, como Viva Air, como varios hoteles, Tequendama Suites and Hotels y muchos más, y hay miles de solicitudes hoy en día ya de obtención de esta certificación. Paralelamente, hemos trabajado con Colombia Productiva para crear una línea de crédito específicamente para la implementación de los protocolos y la obtención del sello. Y estamos presentando un proyecto a Fontur también para buscar aliviar el costo que supone la obtención de ese sello. Y finalmente, un tema muy importante, y es que logramos ser el primer sello en el mundo
con el respaldo oficial y formal de la Organización Mundial del Turismo, buscando con esto darle un ingrediente adicional para generar la confianza, como digo, entre los viajeros y los consumidores de turismo. El segundo gran tema tiene que ver con los apoyos económicos para la recuperación del sector, para la reactivación del sector. Y esto lo dividimos en dos partes. Por un lado, medidas tributarias que se adoptaron en la fase de mitigación y que podamos mantener en la fase de reactivación, en el entendido de que el sector va a ser lamentablemente uno de los que más demora va a tener en reactivarse y por lo tanto esos alivios deberían seguir incluyéndose, si no todos, al menos algunos de ellos, como los que mencionamos aquí. Esto todavía está en una etapa de discusión con el Ministerio de Hacienda porque ellos tienen que dar su visto bueno en el entendido de que las implicaciones fiscales tienen que ser tenidas en consideración al momento de tomar cualquier decisión en esta materia. Y segundo, un tema de ampliación de la liquidez para las empresas del sector. Hace 2 meses logramos aprobar en el Comité de Garantías, con el equipo económico del gobierno, unas líneas de garantías en condiciones más especiales, preferenciales para el sector turismo. Las dos que ven a la derecha, que se llaman para los sectores más afectados, pero que realmente arrancaron por ser unas líneas para el sector turismo y se decidió ampliarlas para otros sectores que pudieran estar similarmente afectados, que tienen las siguientes características. Primero, una ampliación de la garantía para capital del trabajo del 80 al 90%. Una ampliación del plazo de gracia de 6 meses a 1 año y una ampliación del periodo de pago de 3 a 5 años. A cada una de estas líneas se le asignó $1 billón con la posibilidad de ampliar esos cupos en la medida en que haya habiendo demanda. Y una comisión subsidiada en donde el empresario paga apenas el 25%. Esperamos que con estas líneas de crédito haya mayor ánimo y apetito de riesgo por parte de la banca de primer piso. Y otra línea de garantía, esta para gran empresa, no necesariamente de los sectores más afectados, en unas condiciones también muy favorables, pero un poco menos que las que les acabo de mencionar. En tercer lugar, tenemos el tema de innovación y competitividad empresarial. Este momento de la pandemia y esto que ha ocurrido tiene que servir no solamente para pretender regresar a lo que teníamos de turismo en enero de este año, debe motivarnos a buscar un turismo mejor, mucho mejor, más competitivo, más innovador al que teníamos a comienzos de este año. Este no es el tiempo de hibernar y de quedarse quieto, es el tiempo de adaptarse, transformarse, recrear el turismo y reimaginarlo. Y en este sentido lo que hemos hecho es un trabajo de articulación interna de todo el sector de turismo para que estemos prestando un mejor acompañamiento al sector empresarial. Aquí entonces tenemos no solo el trabajo que hacen tradicionalmente el Ministerio, ProColombia, Fontur, que son quienes más directamente se identifican con los temas de turismo, sino también fortalecer todo el trabajo que hace Impulsa en temas de emprendimiento e innovación, el trabajo que hace Colombia Productiva en las fábricas de productividad, por mencionar un ejemplo, en donde se han desaprovechado espacios que otros sectores se han utilizado, pero que en el sector turismo han sido muy bajos. Y hemos adelantado una metodología liderada por el Departamento Nacional de Planeación, que se llama ARCO, Articulación para la Competitividad. Fuimos uno de los primeros viceministerios o sectores que quiso hacer ese proceso para buscar evitar duplicidades, hacer fusión de programas en lo que haya lugar y un poco bajo la idea de zapatero a tus zapatos, el que es especializado en un tema, pues que sea esa entidad y que no sea otra la que la reemplace haciendo algo en lo que no tiene una ventaja comparativa. De otra parte, también en materia de innovación y competitividad, hemos fortalecido de manera muy importante el programa de formación exportadora, que es el programa paradigmático, digamos, de capacitación en materia turística en el país. Habíamos pasado de tener en años anteriores un programa de apenas 11 módulos, que no cubría todo el país y que formaba aproximadamente a 2.000 y algo personas al año, a un programa robusto, un programa con más de 60 módulos, especializados en turismo de reuniones, vacacional, hotelería y un componente de turismo y paz.
Hoy en día cubrimos los 32 departamentos del país en capacitaciones que tienen que ver desde desarrollo de producto turístico, promoción y mercadeo digital, participación en ferias internacionales, etcétera, y en donde cubrimos 32 departamentos del país. El año pasado formamos a 10.000 personas y este año, con ocasión de la pandemia, ProColombia logró convertir este programa de formación en un programa virtual para aprovechar la cuarentena, y más de 13.500 personas se han inscrito en los últimos 3 meses en este programa de formación exportadora. Ahí ustedes tienen el QR y una invitación muy especial a que miren este programa, miren cuáles de los módulos atienden una necesidad que ustedes tengan para que se inscriban en él. Y de otra parte, un tema muy puntual pero muy importante que tiene que ver con la guianza. Hemos avanzado muchísimo en materia de guianza, tratando de mejorar la guianza y el acceso a la tarjeta profesional de guía. Hemos, por ejemplo, sacado una resolución ampliando las profesiones que son homologables para que en un periodo más corto que el de tecnólogo del SENA puedan obtener la tarjeta profesional. Hemos convertido la tarjeta de una tarjeta física en una tarjeta virtual. Hemos también reducido el plazo para la entrega de la tarjeta, que anteriormente se demoraba más de 6 meses. Hoy estamos en un proceso de transición en donde en 3 días se debe obtener la tarjeta y finalmente hemos logrado que la tarjeta no tenga un costo, sino que sea gratuita. Complementario a eso, nos ha parecido importante generar un texto con un manual de formación en guianza de naturaleza en Colombia, una especie de álgebra de Baldor, si quieren llamarla, del turismo de naturaleza en Colombia, para que con base científica, pero en lenguaje para turistas, logremos un documento que les sirva de herramienta de trabajo a los guías y que sea un instrumento de comunicación de toda esa riqueza y ese patrimonio natural que nuestro país tiene. Aquí les doy un ejemplo de lo que podría ser una página de este manual de formación que esperamos tener listo antes de finalizar el año. De otra parte, estamos trabajando en las campañas de promoción, tanto la campaña de promoción nacional, Yo Voy, como la campaña de promoción internacional, Visita Colombia, Siente el Ritmo. Aquí no estamos reinventando por completo las campañas, lo que estamos haciendo es las afinaciones, los ajustes, las adecuaciones para que sean lo más relevantes y atiendan la realidad de la pandemia y la reactivación. Están listas y estamos simplemente esperando el mejor momento, el más oportuno para salir con ellas adelante, en el entendido de que vamos a arrancar por la promoción nacional antes que la internacional. Hace cerca de 3 semanas, en el comité directivo de Fontur se aprobaron ya recursos importantes para los planes de medios de cada una de estas campañas y poder salir con toda a incentivar la demanda de los servicios y los paquetes turísticos en esta fase de reactivación. Después tenemos un tema no menos importante, el tema de gobernanza y planificación turística. Este está más dirigido a las entidades territoriales, a los municipios, a las gobernaciones, a las ciudades. Y ahí tenemos 3 estrategias. La primera de ellas, el diseño de una caja de herramientas para el sector turístico, una hoja de ruta para facilitar la formulación de los planes de desarrollo territoriales, en el que hemos incorporado temas también asociados a la pandemia, y lo que queremos aquí es poner de presente los temas sobre los que uno debe reflexionar y tener en cuenta al momento de hacer la planificación turística. La ambición es a que ojalá todos los municipios de Colombia, o la mayoría de ellos, los que encuentren en el turismo una oportunidad de desarrollo, incluyan de manera principal el tema de turismo en sus agendas de desarrollo. En segundo lugar, tenemos el programa de gestión integral de destinos, un programa que lo que tiene es una metodología para identificar con unos criterios objetivos claros el estado de desarrollo de cada destino turístico y para que la adopción de medidas, de planes de acción, de políticas se correspondan a esa necesidad que tiene cada destino. No tendría sentido adelantar unas acciones en un destino que está apenas, digamos, iniciando en materia de turismo, a hacer unas actividades que están ya para un destino consolidado, en donde están otro tipo de acciones distintas. A través de esta metodología, aplicable a cualquier entidad territorial, pues podemos identificar cuáles son las dificultades, los cuellos de botella, etcétera,
etcétera, y en vez de adoptar medidas generales igualitas para todo el mundo, adoptar medidas a la medida, valga la redundancia, a la medida de las necesidades de cada uno de esos destinos. Y finalmente, un proyecto que llamamos el proyecto de narrativas regionales de turismo. Este proyecto lo que busca es rescatar todo lo que yo llamo la propiedad intelectual del turismo en nuestro país. Viajar no es solamente estar físicamente en un lugar. Viajar es también el recorrido intelectual, emocional, espiritual, interior que hacemos inspirados por el lugar donde estamos. Y aquí entonces lo que queremos es, de las diferentes regiones del país, recoger el lenguaje nuevamente turístico, no un lenguaje académico, todo lo que tiene que ver con la historia, con la literatura, con las mitologías y las leyendas, con la gastronomía, con la música, en fin, con todo ese patrimonio inmaterial que enriquece la experiencia del viajero. El viajero cada vez más viene no solamente a ver, sino a comprender. Y es este proyecto de narrativas el que busca darle todo ese valor agregado de esa experiencia intelectual, emocional, espiritual de cada una de las regiones de nuestro país. Después tenemos el tema de infraestructura turística y la política de infraestructura y la atracción de inversión extranjera. Aquí tenemos 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, Colombia no tenía una política de infraestructura turística. Hemos venido trabajando en este tema desde hace un tiempo y yo espero que en los próximos 2 meses tengamos ya lista la política de infraestructura del país que tiene esos elementos que ustedes pueden ver ahí en la presentación. En segundo lugar, estamos robusteciendo la estrategia de atracción de inversión extranjera a través de ProColombia. Ustedes saben que en el pasado han existido incentivos tributarios, tasas preferenciales del impuesto a la renta y demás para inversión en hotelería, en parques temáticos, en muelles náuticos, en ecoturismo, etcétera. Y lo que queremos aquí es ampliar y diversificar esa inversión para que, aunque siga yendo a los principales destinos turísticos del país, también la traigamos a otros lugares que tienen un potencial turístico enorme, pero que hasta ahora no ha sido aprovechado de manera suficiente. Léase, por ejemplo, destinos como Meta, Casanare, Huila, Guaviare, La Guajira, en donde queremos también llevar atracción extranjera a estos territorios. En tercer lugar, estamos diseñando de la mano de Planeación Nacional unos modelos estándar de proyectos de infraestructura turística, buscando facilitarle el trabajo a las entidades territoriales al momento de presentar proyectos de infraestructura. Uno de esos, como lo pueden ver ahí, es la infraestructura de playa. ¿Y con qué propósito? Con el propósito, como digo, de facilitar esa presentación de proyectos, pero recurrir no solo a Fontur, que es a quien principalmente buscamos cuando buscamos recursos para este tema, pero los recursos de Fontur son supremamente limitados comparados con ejemplo de los recursos de regalías. Entonces, estos proyectos estándar nos va a permitir utilizar mejor manera esos recursos mucho más cuantiosos de regalías, por ejemplo, para desarrollar proyectos de infraestructura turística en diferentes lugares del país. Y finalmente, estamos desarrollando la figura de los proyectos turísticos especiales que quedó consagrada en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos en el proceso de reglamentación. Yo espero que en el próximo mes tengamos lista ya la reglamentación y esa figura lo que busca es facilitar el desarrollo de proyectos de gran envergadura turística en el país. Entonces, digamos, esto es, en resumen, todo el tema que estamos trabajando en materia de la política de infraestructura e inversión extranjera. Después tenemos un tema fundamental. Yo creo que aquí coincidimos todos en que quizá no hay un tema más importante en materia de turismo que el tema de la conectividad aérea. La conectividad es el cimiento sobre el que se construye todo el turismo. Si la gente no puede llegar, pues no hay hotel, no hay experiencia, no hay playa, no hay paseo, no hay nada. Aquí hemos trabajado bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y la Aerocivil en la adopción de pilotos que están autorizados con anterioridad a la fecha del 1 de septiembre, que es la fecha que se tiene prevista para la reactivación de los vuelos tanto nacionales como internacionales. Ahí ha habido varias solicitudes, esto está quizá un poquito desactualizado, pero recientemente, en días pasados, se aprobó por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior también unas rutas del aeropuerto de Río Negro a ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga y San Andrés, el archipiélago de San Andrés.
Y estamos acompañando eso sí directamente desde el viceministerio, en un proyecto de promoción de rutas para que en el momento en que esas rutas empiecen a operar, las promovamos incentivando la demanda y el consumo de esos tiquetes aéreos. Y finalmente, la tercera pata de este trípode tiene que ver con las mesas de conectividad de aeródromos regionales. Hay destinos como los que ustedes ven ahí en la pantalla en el mapa, que no son las grandes ciudades, capitales, etcétera, sino destinos muy atractivos turísticamente que tienen aeródromos regionales, pero en donde la conectividad es muy reducida, bien sea porque solamente la presta Satena, porque no hay una frecuencia fija en los vuelos o porque son apenas 1 o 2 veces a la semana. Aquí nos estamos sentando con cada una de estas regiones a ver cómo activamos estos aeródromos regionales, en el entendido también de que va a haber un interés especial de los viajeros en la fase de reactivación de viajar a lugares donde haya un número menor de personas, pues porque hay un menor contacto. Entonces podemos potenciar también este tema de la conectividad a estas regiones y otras del país. Después tenemos un tema que es el fortalecimiento del sistema de información turística de Colombia. Hemos trabajado muy de cerca de la mano del DANE en el diseño del visor de turismo. Ya lo lanzamos hace poco más de 1 mes y medio, calculo yo, y esto va a ser fundamental para que pasemos de una toma de decisiones basado en el yo creo, me dijeron, yo opino, es que mire que otra persona me contó. No, tenemos que pasar a una formulación de política pública y una planeación estratégica de las empresas basada en la data, en la evidencia de los datos duros. Eso es lo que nos va a dar la tranquilidad de minimizar los riesgos a equivocarnos. Los invito a que visiten el visor de turismo del DANE, que ya está en línea, pero que vamos a ir fortaleciendo cada vez más. De hecho, mañana tenemos un nuevo anuncio del fortalecimiento de este visor de turismo de la mano del DANE. En segundo lugar, estamos haciendo una evaluación juiciosa de los sistemas de información turística regional para identificar qué funciona para mantener, qué funciona más o menos para ajustar y qué definitivamente no funciona para dejarlo de hacer. Aquí lo que queremos es que los ITURES sean un complemento de ese visor de turismo del DANE y que lo que no puede hacerlo uno lo haga el otro y viceversa. Y en tercer lugar, esto viene complementado con la adquisición de bases de Big Data que existen en el mundo, como las de IATA, como las de Credibanco Visa, como las de Forward Keys o Amadeus, que contienen información de Big Data muy importante para la promoción y para identificar claramente los mercados, los productos turísticos, etcétera, y disparar con mira telescópica y no con regadera al momento de hacer la promoción de nuestro país. Finalmente, y quizá uno de los temas más importantes, pensando en el largo plazo, tiene que ver con la sostenibilidad en el turismo. Hace apenas 1 mes, con ocasión de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario general de la OMT dijo: en la pospandemia, la sostenibilidad es la nueva normalidad. La sostenibilidad dejó de ser amor por la naturaleza, responsabilidad con las futuras generaciones, filantropía. Obviamente que eso debe ser lo que nos inspira, pero dejó de ser solamente eso. Es un elemento fundamental, crítico de la competitividad de los destinos. Ustedes lo han visto cómo se ha generado una mayor conciencia ambiental a raíz de la pandemia, cómo la gente manda fotos y videos de lugares que están floreciendo, inclusive animales corriendo por las calles de las grandes ciudades, etc. Y este va a ser un factor fundamental, más en un país como Colombia, en donde la gente lo que quiere ver es toda esa riqueza y ese patrimonio natural de uno de los 17 países megadiversos del mundo. Aquí, además del tema de gobernanza sostenible, de información para el desarrollo sostenible del turismo que ya mencioné anteriormente, estamos trabajando en 6 temas fundamentales, en los 6 temas más importantes de la sostenibilidad a nivel mundial. Aquí no estamos hablando únicamente del ecoturismo, que representa entre el 5 y el 10% de la sostenibilidad a nivel mundial. Aquí estamos hablando de 6 temas fundamentales. Primero, el tema de cambio climático, el efecto que tiene el turismo en el calentamiento global. Se calcula que entre la contribución del turismo al calentamiento global es de entre el 5 y el 8%.
De ese porcentaje, 41% corresponde al transporte aéreo, 34% al transporte terrestre, 14% a la hotelería y de ahí para abajo los demás servicios turísticos. Bueno, pues ahí tenemos que reflexionar a ver cómo minimizamos el impacto del turismo en el calentamiento global. Segundo, la utilización de energías renovables no convencionales. Colombia es un país que comparativamente utiliza energías renovables en buena parte de su sistema de generación eléctrica. Pero también aquí hay una oportunidad para mejorar la utilización de esas energías en nuestro sector. En tercer lugar, la administración y uso del recurso hídrico. Colombia es la sexta potencia mundial en recurso hídrico. Tenemos que protegerla para buscar que tengamos turismo no durante los próximos 5 años, sino durante los próximos, ojalá, 50 o 100 años. En cuarto lugar, el tema de la disposición de residuos sólidos. En quinto lugar, la disposición de residuos líquidos. Piensen ustedes que apenas el 5% de las aguas residuales en el mundo reciben un tratamiento antes de ser vertidos en los ríos y en el mar. Esto no lo podemos seguir haciendo, es un número muy bajo y aquí también hay una oportunidad para que el turismo contribuya a la conservación de ese recurso hídrico a través del tratamiento adecuado de las aguas residuales. Y finalmente, la protección de nuestra diversidad de fauna y flora. Nuevamente, Colombia se precia de ser uno de los países más biodiversos del mundo y es precisamente ese el patrimonio que los turistas quieren ver y disfrutar. Pues tenemos que protegerlo porque si lo destruimos vamos a terminar no teniendo el atractivo que nos caracteriza para venir a atraer los turistas nacionales e internacionales. Y una pata final de esto, que también hace parte de esa política de turismo sostenible, es lo que tiene que ver con la política de ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una responsabilidad principal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, pero que trabajamos nosotros de la mano con ellos para buscar proteger de la mejor manera esos 59 parques que existen en el país y que cubren cerca del 17% de nuestro territorio en Colombia. Esos son los 10 puntos de la estrategia de reactivación en la que hemos venido trabajando. Muchas gracias. Viceministro, muchísimas gracias por esta exposición. Le cuento que hemos tenido una audiencia bastante nutrida y muchas personas interesadas en el tema. Ya han llegado varias preguntas que obviamente no vamos a poder responder todas en este espacio. Entonces, aclararles a nuestra audiencia que las preguntas que no se respondan acá, pues se van a recopilar y la vamos a enviar al viceministro para que él y su equipo nos ayuden respondiéndola y después hacerla llegar por el mismo Facebook donde la gente nos está escribiendo. Entonces, viceministro, tengo unas preguntitas, vamos, ahí creo que tenemos unos 20 minutos para preguntas, podrían ser 15, lo vamos mirando, y quisiera empezar por esta. Nos preguntan, la voy a leer tal cual nos la ponen, me gustaría saber la lengua de señas colombiana si aplica para cumplir el requisito de bilingüismo para poder acceder a la tarjeta profesional. Hacen esta pregunta. Si quieres, hagamos varias preguntas, yo las voy anotando y las respondo al final. Bueno, perfecto. Entonces, por ahora voy con 4. Esta sería la primera. Sí quedó clara, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las ayudas del gobierno nacional para las pequeñas empresas del sector turismo puedan adquirir el sello de bioseguridad? Esa sería la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo se accede al módulo de formación exportadora? Es la tercera. Y cuarta pregunta, ¿quién o quiénes están expidiendo los permisos para la apertura de los recorridos turísticos naturales y los recorridos turísticos en general? Esas son las 4 preguntas que tenemos por el momento. Entonces, no sé, viceministro, si quiere arranquemos con esas y miramos el tiempo a ver si nos alcanza para hacer un par más. Viceministro, el micrófono está apagado. Gracias. El tema del apoyo al sello de bioseguridad, creo que lo mencioné, hay 2 formas en las que se está apoyando. En primer lugar, arranco por decir que no hay un cobro
único por parte de los organismos evaluadores de la conformidad. Hay un cobro dependiendo del tamaño de la empresa. No es lo mismo un hostal de 5 habitaciones que una aerolínea, por ejemplo, como Avianca, o que un hotel de 200 o 300 habitaciones. Entonces, digamos que el costo para una pequeña empresa, si se entiende, ahorita no, estoy hablando. Si se entiende que es un pequeño proyecto turístico, pues va a ser mucho menos costoso porque está en función del tamaño. ¿De qué manera se está apoyando? De 2 maneras. La primera de ellas a través de una línea de crédito en condiciones preferenciales que se accede a través de Colombia Productiva. Es a través de Colombia Productiva y Bancolix. En segundo lugar, les mencioné, no se ha aprobado todavía, pero yo espero que inclusive antes de finalizar esta semana tengamos aprobado un proyecto en donde se busque reducir el costo que supone la obtención del sello para las empresas. Estamos esperando que sea una reducción del costo de alrededor del 50%. Segundo, en el módulo de formación, le voy a pedir aquí a alguno de las personas de mi equipo que por el chat mande el link que ustedes pudieron ver también en el programa, en la presentación que yo hice en el QR. Ahí está la página del programa de formación exportadora, donde hacen un registro y pueden obtener toda la información con la programación y los módulos para acceder a ellos. En tercer lugar, en materia de los permisos. En materia de permisos, ustedes saben, los últimos decretos de aislamiento han indicado, digamos, las actividades que están abiertas, pero las actividades de turismo, los servicios de turismo están permitidas en el último decreto de aislamiento. Lo están las actividades de las agencias de viajes como servicios de manera general porque los servicios están autorizados. En el tema de la hotelería lo está. Inclusive en el último decreto hubo una modificación en la que se permite, digamos, el ingreso del núcleo familiar a los hoteles o los hospedajes. En el tema del transporte aéreo, ahí, digamos, ha habido una diferenciación entre los municipios de baja o ninguna afectación del COVID, en donde está permitido ese transporte, y los pilotos en aquellos que sean de mediana y alta afectación. Entonces, ahí la solicitud tiene que ser presentada por la entidad territorial al Ministerio del Interior, que previo concepto del Ministerio de Salud y de Transporte puede autorizar esa actividad. Esto, hay que decirlo, es un proceso dinámico porque la reactivación no es de manera absolutamente lineal y progresiva. Es más bien como una línea ascendente, pero es una especie de serrucho, en el sentido de que un municipio puede estar hoy en alta afectación y en unas semanas estar en baja afectación, y habría un cambio en la actividad que se permite y que no, como está pasando en todo el mundo. Ya vemos países que han abierto de manera amplia y en donde ha habido mayor afectación nuevamente en una segunda oleada de la pandemia, pues han tenido que volver a cerrar algunas de las actividades. Aquí puede pasar exactamente lo mismo, pero también puede haber una que esté en baja o ninguna afectación y que en unas semanas, desafortunadamente, pues pudiera estar en media o alta afectación. Y el último tema, el tema de si se puede el lenguaje de señas. En principio no se puede porque no se ha tenido en cuenta para el bilingüismo. Hay una resolución del Ministerio de Educación donde publica la lista de exámenes estandarizados del dominio lingüístico, y entonces en ese sentido pues no lo hay, pero no quiere decir que no lo podría haber hacia el futuro y que pudiera ser algo que se pudiera explorar. Viceministro, muchas gracias. Yo creo que tenemos algo más de tiempo, podríamos hacer otras preguntas que nos han llegado. Hay una también muy en referencia donde nos está pidiendo de dónde se pueden leer toda esta estrategia con los programas y herramientas que comparten esta exposición. ¿Cuál es el link? Entonces, pues yo sé, usted ya nos dice, sería importante entonces, internamente organizamos para que de pronto podamos poner el link en los comentarios del Facebook de esta transmisión para que todas las personas que están puedan acceder. Yo creo que en esta pues ya
perdón el atrevimiento, pero ya está la respuesta y ya lo coordinamos internamente con su equipo. Tenemos otro par de preguntas interesantes. Le hago las dos preguntas y pues ya con eso creo que podríamos ir cerrando. ¿Qué aprendizaje deja este entorno de pandemia del turismo en cuanto a adaptación y a mirar nuestro país como primer destino turístico? Esa es una pregunta que nos hacen. Y tenemos otra, ¿cuáles son específicamente los apoyos para los hoteles rurales que se tienen planteado y si se tiene planteada una estrategia puntual para este tipo de alojamiento rural? Esas serían dos preguntas más, viceministro. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Mira, la primera pregunta me parece una pregunta interesantísima. Yo creo que no hemos hecho el ejercicio juicioso de las lecciones aprendidas que nos deja la pandemia. Pero si me preguntan algunas, yo diría que hay varias. La primera es que siempre debe estar uno listo para adaptarse a los cambios. Este fue demasiado brusco, demasiado radical y pues nadie lo anticipó. Hay otros cambios más pequeños, pero la importancia de ser flexibles como empresarios, como emprendedores, siempre la flexibilidad. Yo insisto mucho, no es el momento de hibernar, no es el momento del oso polar que se esconde en una cueva durante 6 meses y dice, uy, esperemos a que pase el terremoto y espero que cuando salga otra vez ya esté todo perfecto. No, este es el momento para adaptarse. Acuérdense del dicho, no es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al lento. Entonces, si hay una palabra que deberíamos tener todos en la cabeza es la necesidad de adaptación. Segundo, yo creo que la pandemia también ha demostrado la resiliencia que tiene el país y que tiene el sector turismo. Yo no he dejado un solo día de recibir una iniciativa, una idea, un comentario de todo el sector turístico, quien quiera que no sea ambicioso en querer salir adelante y no darse por vencido. Colombia es un país que ha pasado por las duras y las maduras. Nuestra historia, pues, lamentable, que todos conocemos, nos ha hecho un país resiliente. Y a mí me impresiona esa actitud del empresario que, a pesar y en medio de las dificultades tremendas, dice, yo voy a seguir luchando por sacar mi proyecto, mi empresa, mi negocio, lo que sea, adelante en materia de turismo. Hoy, de hecho, hacemos el lanzamiento y aprovecho para hacerles una invitación. A las 5 de la tarde tenemos el lanzamiento de una plataforma que se llama Colombia me inspira, reimaginando el turismo. ¿Qué es esa plataforma? Es una plataforma no del ministerio, no es de nadie, es de todo el que quiera participar, aportando ideas innovadoras, contando historias sobre su destino, proponiendo una receta de cocina, un viaje virtual a algún municipio, lo que sea. Es una plataforma que está al servicio del sector y lo que busca es dar un canal de comunicación para conectar al sector turístico con los destinos y sus comunidades y con los viajeros, para pensar, recrear, reinventar, reimaginar cómo puede ser el turismo en nuestro país. Y también para compartir eventos, webinars, comunicaciones que muchísima gente está organizando y de los cuales pues, este es un ejemplo, para que haya como un lugar donde las iniciativas de todo el mundo se puedan encontrar de manera fácil y que esos conversatorios o webinars logren tener una audiencia más amplia. Ese es también un ejemplo, digamos, de adaptación, y yo creo que ahí va a haber muchísimas lecciones aprendidas que todos ustedes pueden ver. Con relación al tema de los hoteles rurales, pues la verdad es que no ha habido una diferenciación entre los hoteles rurales o los que puedan ser más urbanos. Es muy difícil sacar medidas, digamos, específicas para cada una de las características, entre otras, porque por temas legales de jurisprudencia, del principio de igualdad,
pues los beneficios, las medidas de mitigación o de reactivación tienen que aplicar de manera similar, si no está uno expuesto también a que esas medidas, cuando se traducen en decretos, resoluciones, etcétera, puedan ser consideradas inconstitucionales o ilegales por no atender ese principio de igualdad. Pero lo que sí puedo decir es que hay varias medidas adoptadas para el tema de hospedaje y que le aplican también al hospedaje rural y que están además siendo incluidas algunas de ellas en un proyecto de ley sobre turismo que estaremos radicando muy pronto en el Congreso de la República, que tiene 3 ejes fundamentales. El tema de la sostenibilidad, para que se le vuelva un elemento principal en materia turística. Segundo, el tema de formalización y competitividad. Y finalmente, algunas medidas de reactivación a las que ya me referí anteriormente. Viceministro, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos llegando al final de esta conferencia, muy interesante con toda la información que nos acaba de transmitir. También aclararle a nuestra audiencia que ya se colgaron los links solicitados de la estrategia de formación de exportadora, creo que es uno, y el otro es otro donde va a estar toda la información sobre el sello check-in de bioseguridad para que la gente lo pueda acceder a él. De mi parte, viceministro, agradecerle de verdad por toda esta información importante y pues decirle que acá siempre estamos prestos a trabajar de la mano con el gobierno nacional para que saquemos adelante este sector. Aquí toca unirnos, no tenemos otra opción, acá todos tenemos que jalar al mismo lado porque la situación para nuestro sector es compleja, pero sabemos que vamos a salir adelante. De mi parte, agradecerle, creo que nuestra directora también va a dar un saludo final y le doy paso a nuestra directora Carol Fajardo. Pues, viceministro, muchísimas gracias por esas valiosas herramientas que muchas veces y aquellos que seguimos las comunicaciones del viceministerio siempre tenemos esa información, pero es muy importante lo que usted nos ha compartido y es esa integralidad en todas las acciones que se están tomando y esos anuncios importantes que nos hizo. Le quería comentar que desde Bogotá tenemos un plan de reactivación en 4 fases, que se complementa muy bien con lo que usted nos ha contado. Entonces, muchísimas gracias a todo el acompañamiento que nos ha brindado su equipo y el equipo de Fontur también para el desarrollo turístico y la promoción turística de la ciudad de Bogotá. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Carol, y sepan ustedes que aquí hay un equipo completamente comprometido. No hay duda de que Bogotá es pues, el primer destino turístico del país y la reactivación necesariamente tiene que pasar por la reactivación de la ciudad. Así que cuenten con nosotros para que armemos equipos y podamos trabajar conjuntamente y ver la luz al final de este túnel. Pero estoy seguro que el futuro traerá cosas muy buenas para la ciudad y para el país. Muchas gracias por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, viceministro de Turismo, doctor Julián Guerrero, doctora Carol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, doctor Andrés Clavijo, subdirector de Gestión de Destino. Agradecemos este espacio del día 3 de la semana virtual Bogotá 482 años preparando nuestro futuro. Recuerden que este evento y todos los eventos de la semana se están transmitiendo a través de nuestra plataforma stream de Facebook, www.facebook.com/IDT-Bogotá. Esta tarde vamos a tener un encuentro muy especial con una conferencia llamada Planificación Turística desde el Territorio, en donde vamos a estar con 2 expertos de la Universidad Externado de Colombia, la doctora Edna Rosso, directora de la Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad Externado de Colombia, y con la investigadora Clara Sánchez. Entonces, los esperamos esta tarde, 2:30, por este mismo canal. Una feliz tarde para todos.